Entonces el Estado, ¿cuál es el rol que tiene ahí? Es profundizar estas políticas de ciudadanía digital. En concreto, ¿quién tiene a cargo de eso? La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que hace algunos meses en este año ya fue designado, fue empoderado como ente rector de precisamente ciudadanía digital, y tiene la labor de vincularse con los ministerios distintos, de distinto nivel, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Para promover el alcance del Internet para más peruanos. Y en ese sentido, sí quisiera mencionar muy rápido una brecha de uso. Decíamos hace un rato que el 74% de los peruanos usamos Internet, pero cuando hacemos cortes poblacionales, tenemos para empezar el caso a nivel de departamentos de Loreto. Loreto, estamos hablando de una población de 1 millón de personas que tiene apenas un nivel de usuarios del 40%. De 40 contra 74. Miremos ahí la brecha que existe, ¿no? Y si vamos a otro tipo de poblaciones, por ejemplo, ¿no? La población de lenguas originarias. En Perú, 5 millones de peruanos tienen una lengua materna distinta al castellano. El nivel de uso del Internet ahí está también en el orden del 30 al 40%. Y si vamos a un segmento de población adicional, adultos mayores, que no tendrían por qué ser excluidos del uso del Internet, el nivel de uso está en el orden del 30%. Y por último, un segmento que nos parece especialmente sensible y que en general tienen unas brechas de ciudadanía en muchos niveles, es las personas con discapacidad, que se ubican en menos del 30% del uso del Internet. Entonces hay una labor muy grande que corresponde desarrollar en Ciudadanía Digital, y existe una entidad que lidera esto, pero que naturalmente no lo puede hacer solo, sino que debe realizarlo en conjunto con otros diferentes actores en el Estado, incluyendo a los gobiernos locales y por supuesto al sector privado, ¿no? Que también es quien mejor entiende cómo activar el aprovechamiento del Internet por los ciudadanos. Despliegue de redes implica inversiones. Y el año pasado, por primera vez en la historia de las telecomunicaciones modernas en el país, que empezaron hace poco más de 25 años, los ingresos del sector cayeron. ¿Y por qué esto debiera interesarnos a los usuarios? Porque las inversiones dependen de los ingresos, que ahí salen los fondos, ¿no? Las fuentes de financiamiento. Si los ingresos caen, eso afecta la capacidad de inversión. Pero no solo eso, sino que con el advenimiento del 5G, la magnitud de inversiones va a crecer de manera significativa, de manera que ahí corresponde a un rol del Estado, y eso no solamente ocurre aquí, sino en diversos países, como por ejemplo Brasil, donde hubo una licitación de 5G hace apenas un mes, y corresponde crear condiciones para facilitar las inversiones a través de una flexibilización en diversos aspectos normativos. Por ejemplo, que cuando se ponga a disposición de los operadores el espectro radioeléctrico, ya no se tenga en mente el cobro de montos significativos por el derecho de uso, sino que esos montos sean asignados a expansión de cobertura. Y por ejemplo, que otras obligaciones que existen como recaudación del ministerio sean más bien utilizadas para expansión de cobertura, ¿no? Y por último, trámites, y aquí no quiero ser demasiado minucioso, pero sí un aspecto relevante es los permisos municipales, porque finalmente las redes se encuentran en los distritos, ¿no? Y eso significa que no solamente impacta la autoridad nacional, sino también la autoridad local. Los permisos municipales, existe un mecanismo que se llama promoción automática, que está vigente hasta el próximo año 2022 y que debiera ser mantenido para expandir las redes. Tengamos en cuenta que según previsiones oficiales de OCIPTEL, el número de estaciones base en el país va a crecer en más del doble, debe crecer más del doble en los próximos 5 años. Y eso requiere inversiones masivas, despliegues masivos y por lo tanto mucho esfuerzo necesario para que el consumo del Internet esté mucho más a la mano de los peruanos. Esencialmente dos ámbitos, el ámbito de conectividad y el ámbito de ciudadanía. Ambos van de la mano, porque la conectividad significa que las redes están más accesibles para los peruanos, y la ciudadanía es más bien el empoderamiento de los ciudadanos para que puedan aprovechar el servicio que las redes proveen, ¿no?
Entonces, en conectividad es fundamentalmente facilitar las condiciones de inversión para llegar a cada vez localidades más alejadas que conforman que albergan a los 3 millones de peruanos no conectados. Y en ciudadanía es desarrollar desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital el enorme esfuerzo de acompañar a las diversas entidades del Estado que ya tienen diversos mecanismos en este sentido, ¿no? Por ejemplo, Pronatel en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones este año lanzó el plan Todos Conectados, que no consiste en despliegue de infraestructura, que también lo tiene Pronatel, sino consiste en la instalación de centros de acceso digital, ese es el nombre que llevan, donde ciertos coaches o entrenadores digitales ayudan, asisten a los ciudadanos de un centro poblado rural para que puedan aplicar el Internet en esta suerte de cabina pública con esteroides, ¿no? Para su vida cotidiana, ¿no? Para su vida económica, para su vida como ciudadanos, si desea algún trámite con el gobierno, etcétera. Entonces, este es un ejemplo. También existe un potencial en los tambos que maneja el Ministerio de Vivienda, también el MIDIS a través de los diferentes programas que tiene a cargo para promover la inclusión social, y decía también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, justamente en el ámbito de poblaciones vulnerables, tales como adultos mayores, tales como personas con discapacidad, incluso el Ministerio de Cultura, ¿no? Para poder promover el uso del Internet en las poblaciones con lenguas originarias, como el quechua, como la aymara. Entonces, y naturalmente todos los peruanos que en el Perú conectado todavía no le sacan el jugo al servicio. Entonces, conectividad digital y ciudadanía digital son componentes que van de la mano. Si es que avanzas en uno y no en el otro, tenemos la foto actual, ¿no? Que a pesar de que cerca del 90% de centros poblados en el país ya cuentan con cobertura, ¿no? Tenemos un nivel de uso del Internet que todavía nos ubica por debajo de la media tabla en Sudamérica. Es momento, como sentido de urgencia, de abordar ambos temas, porque si no, perdemos una gran oportunidad no de crecimiento económico, sino de impulso de la competitividad del país.